Bueno, lo decía hace un rato nada más Juan Pablo Navío, esto de que las palabras de Emilio Guiñazú iban a traer cola, ¿no? Porque a través de sus redes sociales él había dado su argumento en relación al tema de la minería y cómo desde aquellos que se pronuncian como antimineros hay intereses para avanzar contra la mega minería o la minería en general, porque hacía referencia a eso. Vamos a tomar contacto con Marcelo Romano, senador provincial del Partido Verde, a quien tenemos en línea. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Juan Pablo Navío y Claudia Durán lo saludan, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia también. Bueno, evidentemente apuntan contra referentes como ustedes, ¿no? Guiñazú cuando habla de esta postura antiminera tanto en Mendoza como en Chubut. Bueno, sí, siempre el sector de la megaminería y sobre todo esa megaminería, ¿no? A cielo abierto, la que tanto daño ha hecho en San Juan. No hace falta ir muy lejos en ninguna parte del mundo para saber el desastre que ocasiona cuando puede entrar, ¿no? Aparte, a ver, yo siempre soy muy, o trato de tener la templanza y la prudencia que nos han dado años y años de lucha, porque quizás nosotros estamos ocupando un cargo público recién ahora, un cargo electivo, pero nosotros del año 2000, 2003, imagínense la cantidad de años que hace, casi 20 que andamos caminando al costado de la ruta, porque nosotros nos oponíamos no solamente a la minería o a la mega minería a cielo abierto. Nosotros no somos antimineros. Eso es un invento del sector que tiene representantes de la calidad ética del señor Guiñazú. Y ahora voy a referirme a la calidad ética del señor Guiñazú. Por eso es importante que la ciudadanía sepa qué clase de voceros tiene un sector que le ha hecho tanto daño al ambiente. Y como decía recién, nosotros no somos antimineros, somos gente que defiende el agua, que es totalmente distinta, porque si no, también nos ponemos al fracking. Entonces, ¿qué somos? ¿Antipetroleros? No, mire, nosotros defendemos aquellas situaciones que nos parecen que pueden traer un problema, sobre todo en una provincia como Mendoza, que lo más escaso que tiene Mendoza es el agua. Guiñazú es una persona que, a mi modo de entender, carece de ética, como mínimo, ¿no? Es decir, un tipo que fue representante de, digamos, de Pescarmona, que fue el CEO, que junto con Baldini, junto con Enrique Pescarmona, fueron hasta procesados en el Brasil, ¿sí? Es decir, él formó parte de la familia empresaria de Pescarmona. Con el paso del tiempo terminó haciendo o participando en la confección de unos pliegos donde Pescarmona, precisamente, antes que fuera vendida esa empresa al Estado provincial y nacional, se quedó con la participación más importante dentro de ese pliego. Es decir, si yo soy parte o fui parte y hasta hace muy poquito me notificaban que inclusive había sido procesado en el Brasil por ser parte de Pescarmona, y soy uno de los responsables de hacer los pliegos de Portezuelo del Viento, y Pescarmona sale beneficiado porque fue la única empresa que entró por la ventana, porque se confeccionaron los pliegos de manera tal de que ninguna empresa argentina podía participar, excepto los chinos, que tenían los requisitos que ellos habían inventado, los del gobierno de Mendoza, y Pescarmona. Entonces, a ver, desde esa base ya mínimo, este señor carece de ética. Pero bueno, como nos ha tocado, como siempre nos toca, como siempre nos amenaza, como siempre nos discrimina, como siempre nos califica, llega el momento de hablar de las cosas como tienen que ser. Es decir, que sepan los mendocinos la clase de funcionario ético que cuando nosotros denunciamos, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros denunciamos este direccionamiento de pliegos, después venden Pescarmona, la familia Pescarmona se la vende el Estado Nacional y Provincial. El señor Guiñazú termina premiado en un cargo, vaya a saber haciendo qué cosa, en esta empresa que se inventó hace mucho tiempo, que era Potasio Río Colorado. Bueno, ahí está ahora el señor Guiñazú. Entonces, a ver, partamos de ese punto de vista, ¿no? ¿Quién lo dice, las cosas que dice? Y segundo, demostremos también con hechos qué ha hecho el sector megaminero cuando le ha tocado desarrollarse tranquilamente. Y vuelvo y repito, ustedes pueden verlo tranquilamente en San Juan, sí, el desastre que hicieron. Pero para hacer eso, para hacer los derrames en los ríos de Hachal,
inclusive una minera chilena tiró escombros en Calingasta, que lo tuvimos que denunciar nosotros hace mucho tiempo, dejando una escombrera de más o menos como 70 canchas de River, que si no hubiésemos intervenido con el abogado Enrique Viale, con Marcelo Arancibia de San Juan, con Diego Seguí de San Juan y quien les habla, hoy en día los mineros chilenos estarían ahorrando $200 millones en levantar esa escombrera del lado argentino, que además contaminó el otro río que le quedaba a San Juan, que es el río San Juan. Entonces, vayamos demostrando con hechos, es decir, porque las opiniones son libres, ahora los hechos son sagrados, demostrando con hechos qué ha hecho el sector megaminero cuando le ha tocado desempeñarse. Y otra cosa importante, ustedes estudien, hagan una historia del lobby espantoso en materia política que ha tenido la megaminería desde el año 1993, con Gioja y Menem rubricando esta entrega en materia de regalías, en materia de control ambiental, que es este plan megaminero o ley de incentivo, entre comillas, minero de la Argentina. Y después los continuos presidentes que se sucedieron en el poder han caído bajo el poder del lobby de la megaminería. Es decir, analicen qué sucedió con De la Rúa. De la Rúa hasta tenía él intereses mineros propios de su familia. Entonces comenzó a ceder más terrenos del que le había dado Menem. Y así sucesivamente, cuando llega Néstor Kirchner, le permite, por dar un ejemplo, le permite liquidar los dólares en el extranjero a las megamineras sin pasar por el Banco Central de la República Argentina. Después cuando llega Cristina, ya ahí sí es el acabose, porque este señor Bielsa, con canciller argentino en ese momento, firman con los chilenos, ya directamente le entrega el recurso hídrico. Yo les pido que averigüen qué significa el Tratado de Maipú, donde prácticamente por un acuerdo entre las dos presidentas, Bachelet y Cristina, y mire que eran de darse progresistas estas mujeres, cedieron al poder del lobby minero, donde ya directamente se le perdonaban impuestos de los dos lados de la cordillera cuando empezaron a hacer Pascualama, otro gran emprendimiento que tuvieron que cortar porque la justicia chilena afortunadamente le dijo que estaban haciendo estragos. Y así sucesivamente. Fíjense qué es lo que hizo Macri cuando llegó en Calingasta, vino, me acuerdo, apenas inauguró su gobierno, ¿sí? Bajaba la retención a las exportaciones mineras. O sea, todos los presidentes han cedido. ¿Y qué me dice de Fernández, amigo de Arcioni, en embelecar a un pueblo, es decir, a abrazar la minería? Yo me acuerdo, lo escuchaba a Fernández cuando decía, bueno, y afortunadamente en Mendoza ya se ha modificado la ley, todavía no modificaban la ley 7722 y ya lo anunciaba Alberto Fernández. Entonces, a ver, entendamos que se trata de un sector que tiene un poder extraordinario de lobby y que lo único que ha hecho, en vez de derramar beneficio económico, ha derramado, como dice este señor, sustancias químicas, pero que es cierto. O sea, vayan a ver lo que sucedió en Hachal. Marcelo, por estas horas también parece que hay una fuerte presión de diferentes empresas o las famosas UTE, las Unión Transitorias de Empresas, que están presionando al gobierno para que se pronuncie. Entienden que es la única salida por estos tiempos para hacerle frente a la crisis económica. Siempre pasa lo mismo en diciembre. Sí, y siempre pasa lo mismo. A ver, y yo les pido que me ayuden en esto y les agradezco que me han dado la posibilidad de hablar esta mañana, porque los mendocinos no estamos a salvo a pesar de la patria que se mandó el pueblo de Mendoza en 2019 en diciembre. La Corte de Justicia Nacional, el máximo órgano de la justicia en la Argentina, acaba de cortarle un pedazo muy importante a la ley 7722. En el artículo 1 la ley, prácticamente con el ánimo de proteger el recurso hídrico, prohibía la utilización de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico y decía y otras sustancias similares. Bueno, le han sacado otras sustancias similares. Entonces, este pedacito de ley que le han sacado deja abierto a otras sustancias que no son las tres que taxativamente nombra primero el artículo 1, y usted puede utilizar cualquier sustancia química y directamente, le deberían autorizar el proyecto. Entonces, a raíz de esa llave que le abre a hoy la justicia, fíjese el poder que tienen de lobby estos tipos, es decir, el que presenta el recurso en la justicia nacional es el proyecto San Jorge, el que quiere hacer megaminería en la cabeza de cuenca del río más importante de la provincia, que es el río Mendoza, en Uspallata. Entonces, ¿qué es el proyecto San Jorge? Fue el que interpuso este recurso y ha logrado sacarle un pedazo importante a la ley,
Entonces, obviamente que están esperando cuál es el momento ideal del zarpazo. Quizás lo den en invierno, porque nos cueste mucho más caminar a los mendocinos en la ruta. No lo sabemos, por eso es tan importante estar alerta y advertir a estos tipos de representantes de los lobistas, como son los Guiñazú y otros más que andan dando vueltas por la provincia, no solamente hablando maravillas de algo que es tan espantoso, con lo que hicieron, como vuelvo y repito, vean lo que lo que hicieron en San Juan, sino también un modelo de empresa que el lobby es lo que mejor tienen estos tipos, es el lobby, ¿sí? Los megamineros. Marcelo, antes de, estamos contra reloj y quería hacerle una pregunta más, sí. Porque Emilio en un momento hace referencia a, digamos, como obras maestras de comunicación, los acusa de títeres a los que se pronuncian en contra de la megaminería o de la minería, y dicen que el recurso que utilizan es el miedo, pero no tienen sustento científico. ¿Qué puede contestarle a eso? Lo mismo que le dije recién, con lo que dijo Carlos Fait, un ex juez de la Corte de la Nación que ya no está. Miren, las opiniones son libres, yo puedo opinar cualquier cosa de él y de la megaminería, pero los hechos son sagrados, y los hechos demuestran que la megaminería a cielo abierto en la Argentina, lo único que ha dejado son derrames de sustancias químicas en los ríos de Mendoza, en los ríos de San Juan. Y esto no es miedo, esto es un hecho real. No quiero que pase esto, por lo menos yo, en los ríos de Mendoza. Y no es la única actividad que pueda sacar a Mendoza de la crisis. Fíjese que han disminuido a la mínima expresión a la agroindustria, a la ganadería bajo riego y al turismo. No le dan importancia, la importancia que sí le dan al extractivismo, tanto al fracking con químicos como a la megaminería. Entonces, si le hubiesen dado la misma importancia a la agroindustria, yo creo que Mendoza podría ser una potencia como ha sido hasta el momento en el oeste argentino. Lo que pasa es que la han disminuido, fíjese lo que han hecho con la lucha antigranizo, la han desmantelado. Entonces, obviamente que están haciendo todo lo posible para un cambio de matriz productiva, pero esto es una decisión política de los distintos gobiernos que han intentado hacerlo, ¿no? Y sobre todo desde Cornejo en adelante. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo grande a la audiencia. Un abrazo para usted. Marcelo Romano, senador provincial del Partido Verde, haciendo referencia a los dichos de Emilio Guiñazú, que usó su red social Twitter para hablar de aquellos que se pronuncian contra la minería.